Jóvenes, buenas tardes. Esta vez vamos a hacer una pequeña aula extra que vamos a tratar sobre las transformadas de Laplace. Entonces, en este video rápido vamos a ver la definición de transformada de Laplace, las propiedades que ellas tienen, vamos a construir sus tablas de conversión y finalmente vamos a ver cómo se aplican utilizando los ejercicios. Veamos entonces la definición de la transformada de Laplace. Ella es definida a través de una integral exactamente como es definida la transformada de Fourier. Es por una exponencial veces la función. ¿Por qué? Porque aquí se aprovecha la integración por partes para destruir las derivadas. Observe primero que esta transformada es un operador lineal, esto es, la transformada de la suma me lleva en la suma de las transformadas, así como podemos aplicar directamente de la definición. Su propiedad más útil es sobre la derivada. Observen aquí, la derivada, la transformada de la derivada, por definición va a estar dada por esa integral. Ahí entonces hacemos una integración por partes, lo que nos da un término puntual seguido de la integral final. Pero observe de que la integral está integrada con relación a la variable t, o sea, s puede salir afuera y lo que nos queda dentro de esa integral es exactamente la definición de la transformada de f, de donde obtenemos entonces de que la transformada de la derivada de una función es menos f en 0 más s veces la transformada de f. Esto es la propiedad más importante porque transforma mi derivada en un operador producto. O sea, va a transformar mis ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Por este motivo, es muy usada en la solución de las ecuaciones diferenciales. Muy bien, entonces esta transformada hace de operadores diferenciales operadores de producto, o sea, destruye las derivadas. En la práctica, convierte las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas que son extremadamente más simples de resolver. Y una vez que resolvemos estas ecuaciones algebraicas, tomamos nuestras tablas de transformaciones para buscar las funciones originales de nuestra ecuación diferencial. Muy bien, la idea entonces es crear una tabla de valores de la transformada. Por ejemplo, vamos a comenzar con la más importante, que sería la transformada de Laplace del exponencial de alfa t. Aplicamos la definición, entonces tenemos dos exponenciales, inmediatamente es una integral inmediata, calculamos desde 0 hasta el infinito y nos da ese valor. O sea, 1 sobre s menos a es la transformada del exponencial de at. Para las funciones trigonométricas, senos y cosenos, repetimos los mismos cálculos, hacemos las mismas integraciones por partes y obtenemos de que la transformada del coseno es esta fracción s dividido por s al cuadrado más el coeficiente del coseno, alfa al cuadrado. Análogamente, el seno va a ser la fracción con el coeficiente del seno dividido por s al cuadrado más alfa al cuadrado. Estas van a ser nuestras transformadas de Laplace del seno y del coseno, que van a ser tremendamente útiles para resolver ecuaciones diferenciales lineares. Estas funciones, bueno, aquí vamos a introducir ahora unas funciones que son llamadas de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, o sea, van a ser las funciones trigonométricas hiperbólicas. Estas funciones son definidas de esta forma. El seno hiperbólico va a ser la diferencia de esos dos exponenciales dividido por 2.
El coseno hiperbólico va a ser la suma del exponencial de alfa t con el exponencial de menos alfa t dividido por 2. Estas, así como ya dije, son llamadas así por analogía, por la analogía que estas funciones tienen con las funciones trigonométricas. La primera de ellas es de que la diferencia de cuadrados es igual a 1. Bueno, las funciones trigonométricas usuales, la suma de los cuadrados es igual a 1, ¿correcto? Pero en este caso, por excepción del signo, es casi lo mismo. Pero aquí viene la cosa que más análoga. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la derivada del coseno es el seno hiperbólico. O sea, de nuevo, a la única cosa que difiere es una cuestión de signo. Además, el motivo por el cual estas funciones se llaman hiperbólicas es por causa de que las ecuaciones paramétricas que estas funciones hiperbólicas, el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico definen, describen una hipérbola. La hipérbola equilátera x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Esto es la hipérbola que define. Por este motivo, estas funciones son llamadas de funciones trigonométricas hiperbólicas. Muy bien, usando la definición de transformada de Laplace, podemos verificar de la misma forma, inclusive está más fácil porque se tratan de exponenciales, de que la transformada del coseno hiperbólico es la fracción s dividido por esa diferencia de cuadrados. En cambio, el seno hiperbólico es la fracción de alfa, o sea, el coeficiente que está en el seno hiperbólico dividido por la diferencia de cuadrados de s al cuadrado. Estas fórmulas son las fórmulas que tenemos que tener en mente cada vez que apliquemos el método de transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial. Finalmente, vamos a ver cómo es que tenemos la propiedad de traslación. ¿En qué consiste esta? Si nosotros multiplicamos un exponencial, el exponencial de at de la función f de t, observe que por la definición, rigurosamente es simplemente la traslación a unidades a la izquierda de la transformada de S. Y esta propiedad va a ser muy aplicada para poder extender nuestra tabla de valores de las transformadas de Laplace de varias funciones. Entonces, esta fórmula que están aquí son fórmulas muy importantes para la resolución de ecuaciones diferenciales. Y con todas estas fórmulas vamos a montar nuestra primera tabla de valores de transformadas de Laplace. Muy bien, entonces comenzamos con la propiedad más importante. La transformada de Laplace de una derivada es igual a S multiplicado por la transformada de f menos la función f aplicada en cero. El exponencial de la transformada de Laplace de f es igual a la traslación a la izquierda de la transformada de f. Muy bien, estas son dos de las propiedades extremadamente importantes. Bueno, lo que ya habíamos visto, la transformada de Laplace del exponencial es 1 sobre s menos a, del coseno es s dividido por la suma de cuadrados de s con a, alfa al cuadrado, el seno, y observe cómo el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico se mantienen la misma estructura. Lo único que cambia es que el denominador es una diferencia de cuadrados. Y ahora vamos a poner de evidencia el hecho de trasladar. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos al coseno por el exponencial de a t, vamos a tener simplemente una traslación. En lugar de poner s, vamos a poner s menos a en nuestras fórmulas anteriores. Análogamente para el seno, todo lo que sea s lo cambiamos por s menos a, y los cosenos hiperbólicos y seno hiperbólicos de la misma forma. Muy bien, vamos a ver entonces dos ejemplos. El primero trata para resolver esta ecuación diferencial o este sistema de ecuaciones diferenciales.
en donde el dato inicial es y de 1 en 0 es igual a 1, y2 en 0 también es igual a 1. O sea, nuestro problema es calcular cuál es la solución. Observe que aquí existen varias opciones. Por ejemplo, podríamos usar el problema de diagonalización de matriz y todo lo demás, y ya es una cuestión de gusto. Aquí estamos aprendiendo las transformadas, entonces vamos a usar el método de la transformada de Laplace. Y ahora observen que aquí es sustancial de recordar esta fórmula. La transformada de la derivada es el producto de la transformada por S menos el dato inicial, f en 0, ¿correcto? Esta es la fórmula clave, y entonces vamos a tomar la transformada al sistema anterior y vamos a aplicar esta fórmula. Así, tenemos de que nuestro sistema anterior de ecuaciones diferenciales parciales se convierte en un sistema algebraico de ecuaciones, en donde nuestras incógnitas ahora es calcular y1 y y2 resolviendo ese sistema de ecuaciones. Y lo vamos a hacer utilizando, por ejemplo, los determinantes. Entonces consideramos el determinante del sistema, que van a estar dados por los coeficientes asociados a la matriz de nuestras incógnitas, y después las soluciones usando exactamente el método de determinantes. Así, nosotros tenemos de que y, calculando los determinantes, tienen este valor. O sea, y1 y y2 ya estamos y hemos encontrado los valores de las transformadas. Lo que se trata ahora es volver a nuestra variable original. O sea, yo quiero calcular la solución de mi ecuación en el tiempo. Entonces, para esto, esto de aquí puede ser descompuesto de una forma tal, de tal forma que podamos aplicar nuestra fórmula de las traslaciones. Recordemos, el exponencial de a coseno de bt es igual a esa suma. Entonces, tenemos s menos a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, b es igual a 2, que está elevado al cuadrado aquí. Aquí tenemos s menos 1, entonces y1 va a ser el exponencial de t multiplicado por el coseno hiperbólico, dada por esa expresión, el coseno hiperbólico de 2t, porque 2 es 4 al cuadrado, que está exactamente en el denominador. Y de la misma forma, encontramos el segundo sumando, es 4 veces esa fracción. Recuerden de que el numerador debe de ser igual a la raíz de 4. Entonces aparece 4 veces el exponencial de t. ¿Por qué? Porque en nuestra expresión hay una traslación de una unidad para la izquierda, entonces es el exponencial de t multiplicado por el seno hiperbólico de 2t, porque en este caso b de la fórmula es igual a 2. Análogamente para y2, y ahí encontramos la solución de nuestro problema. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo extremadamente semejante, solamente para poder visualizar esto mejor. Vamos a colocar una otra matriz y vamos a repetir el procedimiento. Vamos a tomar transformada de Laplace, vamos a recordar que la transformada de la derivada de un producto se expresa como el producto de S por la transformada menos el valor de f en 0. Y así sustituimos esta expresión en el sistema de ecuaciones y convertimos nuestro sistema de ecuaciones en derivadas ordinarias, nuestro EDO, en un sistema de ecuaciones algebraicas. Muy bien, resolvemos este sistema usando también los determinantes, ¿correcto? Estas son las dos expresiones dadas por los determinantes, y ahí encontramos, ¿no?, que las soluciones son dadas por esas expresiones, y esto puede ser descompuesto, digamos, de la misma forma para poder aplicar, identificar directamente las tablas de las transformadas de Laplace. Entonces, encontramos de que y sub 1 puede darse exactamente esto. O sea, recuerden, es s menos 2, es la traslación que estamos haciendo. Nos recordamos de nuestra fórmula. En este caso, por ejemplo, a vendría a ser igual a 2,
b es igual a 1. Entonces, sustituyendo estos valores, el primero nos encontramos con e elevado al 2t coseno hiperbólico de t, más 2 veces el exponencial de 2t seno hiperbólico de t, y así sucesivamente. Y2 también, aplicando la fórmula para b igual a 1 y a igual a 2, obtenemos que y2 es el exponencial de 2t coseno hiperbólico de t, más el exponencial de 2t seno hiperbólico de t. Bueno, esto era básicamente todo y les aconsejo que den una buena lectura a este punto para poder avanzar más dentro del curso.